Hoy podemos ratificar que hace más de 3 meses que no entra ningún barco de combustible a nuestro país, que estamos trabajando en condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo. Y mientras Cuba lleva meses con enormes dificultades para recibir combustible, hay quienes dentro del propio país aplauden o justifican las políticas que están provocando esa situación. Entonces, después de oír a nuestro presidente, surgen varias preguntas inevitables. ¿Qué piensan esas personas que llegan incluso a pedir que Donald Trump intervenga en nuestro país sin detenerse a analizar que son precisamente esas políticas las que hoy están generando gran parte de las dificultades que vivimos? ¿Qué piensan los que celebran las sanciones, los que repiten ese discurso en redes sociales o incluso los que terminan participando en actos vandálicos dentro de nuestro país? ¿De verdad creen que van a salir beneficiados de esas políticas? Trump, no puede ser, compadre. Mira, mijo, pero ¿cómo tú vas a empezar a conversar con esta gente, mijo? Pero si tú entraste a Venezuela sin conversar y sin mandar recado, brother. Por favor, mijo, mírame, esta gente tan fácil, Parece un chiste, ¿verdad? Pero no lo es. Volvamos al análisis de hoy, que hay muchas cosas de qué hablar. Cuando se presiona a empresas, se limitan operaciones financieras y se dificulta la llegada de petróleo. El impacto, amigos míos, no es teórico. Se siente en la vida diaria, en los hogares, en el transporte, en la producción, en los servicios básicos y en los hospitales. Porque cuando se limita el acceso al combustible, no se afecta solo el sistema eléctrico, se afecta a todo el país, a toda la sociedad. Y eso lo vimos hace apenas 24 horas con la caída del sistema electroenergético nacional. Y cuando una sociedad vive bajo esa presión, aparece otro fenómeno, la manipulación. Y no es solo una crisis, es también un escenario donde se intenta influir en cómo la gente percibe lo que está ocurriendo. Hechos puntuales se amplifican, se editan, se repite y se distorsionan. Y en cuestión de horas, todo lo hemos visto, lo que es un incidente localizado se convierte entonces en la imagen de un país entero. Y ahí entran episodios como los acontecidos en Morón. Pero cuando se observa con detenimiento, lo que aparece no es un movimiento homogénico ni una expresión organizada de toda la sociedad. Aparecen grupos concretos, dinámicas específicas y comportamientos que en muchos casos no tienen que ver con una política clara, sino con el desorden. Y eso también es importante decirlo, porque una cosa es la inconformidad y otra muy distinta es el vandalismo. Y cuando se cruzan esas líneas, ya no estamos hablando de participación social, sino de acciones que afectan directamente la tranquilidad ciudadana, porque las crisis no solo generan dificultades, también pueden ser utilizadas. El problema no es solo la crisis, es también quien intenta convertir esa crisis en caos. Y ahí es donde todo empieza a encajar, porque no todo el que participa en esos hechos lo hace por las mismas razones. Hay frustración, sí, pero también hay ignorancia selectiva, conveniencia y mucho oportunismo. Personas que se dejan arrastrar, otras que buscan beneficio inmediato y otras que simplemente no miden las consecuencias. Pero el resultado siempre es el mismo. Se dañan espacios que son del propio pueblo y aparece entonces una contradicción evidente. Se destruye y luego se exige, se ataca y después se reclama. Pero ningún servicio puede mejorar si al mismo tiempo es golpeado, ¿sí o no? Y hay algo que también debe quedar claro. Quien daña lo que es de todos no solo afecta a una institución, afecta directamente al pueblo. Y por eso, más allá de las consecuencias legales que correspondan, también debería existir una responsabilidad clara. Reparar, reconstruir y responder por lo que se ha destruido. No como castigo solamente, sino como una forma de entender que lo que se rompe no es de nadie en particular. Es de todos. Mi gente, y mientras todo esto ocurre, hay algo que no puede perderse de vista. Muchos de los que empujan hacia ese escenario no están en Cuba. Hablan desde afuera, desde la comodidad, desde las plataformas donde cada episodio de conflicto se convierte en dinero, en seguidores y en influencia. Pero no son ellos quienes enfrentan las consecuencias, vamos a estar claros. No son ellos quienes viven la realidad. Quienes lo hacen son los que están en Cuba. Por eso, este no es solo un problema económico, es un problema de conciencia, de entender qué es lo que realmente está pasando, de saber quién gana cuando hay caos y quién pierde cuando se destruye lo que es de todos. La historia de Cuba lo ha demostrado
En varios momentos han existido otras presiones, otros intentos, y siempre ha habido un punto en el que este país ha decidido no ceder. Y ese punto quedó marcado cuando Antonio Maceo lo dijo en Baraguá: no nos entendemos. Precisamente porque las conocemos es que no estamos de acuerdo con ellas. No queremos saber nada de él. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución. Y años después, el Che lo reafirmó con la misma claridad: al imperialismo ni un tantito. Es la así. naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Y mi gente, no eran frases, eran principios. Y hoy, en medio de las dificultades reales, ese dilema vuelve a aparecer entre el caos y la estabilidad, entre la manipulación y la conciencia. Porque cuando se entiende lo que está en juego, ya no hay espacio para la confusión. Y por eso, hoy, seguimos defendiendo Cuba.